Estamos rodeados de objetos que solemos considerar simples antigüedades. Vajilla hermosa bajo vitrinas, jarrones elegantes, tazas finas de épocas pasadas. Pasamos junto a ellos, admiramos la habilidad de nuestros antepasados y seguimos adelante, sin dudar ni un segundo de la etiqueta con la fecha. Y es una lástima, porque es precisamente en estos objetos frágiles donde se esconde una grieta, a través de la cual se ve un pasado muy distinto. La idea es simple e incómoda. Vivimos dentro de una decoración. El pasado ha sido reescrito. Y las tecnologías que nos presentan como la cúspide del progreso de nuestro siglo no son más que pálidos restos de lo que poseyó una civilización que desapareció de la faz de la Tierra no hace tanto tiempo. Y se puede demostrar sin necesidad de piedras misteriosas ni metales enigmáticos. Basta con un objeto que está presente en casi todos los museos e incluso en el aparador de su abuela. Tan común que nadie lo toma en serio. Es más fino que el papel, más sonoro que el vidrio y guarda una prueba que deja a la historia oficial sin aliento. Hablo de la porcelana. Y en pocos minutos no podrán volver a mirarla de la misma manera. Cada pieza de esa vajilla tiene el mismo grosor de paredes. No aproximadamente igual, ni parecido a simple vista, sino con una precisión de hasta centésimas de milímetro. Si se pasa un instrumento de medición preciso por 2 tazas del mismo juego, la diferencia resulta tan insignificante que bien podría achacarse al temblor de la mano de quien mide. Y las paredes, además, son más finas que una hoja de papel. El material deja pasar la luz como si no fuera arcilla cocida, sino aire solidificado. Nos explican que esto se logra con modelado a mano y torno de alfarero. Talentosos siervos artesanos, trabajando a la luz de una astilla, inspirados entre labores del campo. Una leyenda bonita. Pero intenten repetir mentalmente esa hazaña. Moldear con las manos 1000 piezas que no solo sean parecidas, sino geométricamente idénticas. Iguales, como reflejos unas de otras. Para un ser humano, eso es imposible. Incluso un maestro con la puntería de un francotirador es impotente aquí. La mano se cansa, la vista se nubla. Al llegar a la centésima pieza aparece variación, a la 500 el cansancio pasa factura. Una persona viva no es una máquina. Y lo que tenemos frente a nosotros es precisión de máquina, estampado mecánico de altísimo nivel, repetido 1000 veces sin un solo fallo. Y esto es solo la punta del iceberg. Basta con preguntarle a un físico qué sucede con esa masa dentro del horno, y la imagen tranquila empieza a resquebrajarse por todas partes. No basta con quemar mucha madera. Para mantener 1400 grados de manera uniforme en todo el volumen de un horno enorme, se necesita un potente soplado de aire a presión. ¿Dónde están esos sopladores? ¿Los conductos? ¿Los restos de complejos industriales? En lugar de ruinas de ingeniería, nos muestran talleres acogedores con hombres tranquilos y sin prisas. Conmovedor e imposible. Pero lo que termina de rematar todo es otra cosa: la contracción. Durante la cocción, la masa se encoge un 15 y hasta un 20%. Moldeas un tamaño, sacas del horno otro, una quinta parte más pequeño. La contracción depende de la humedad, de la temperatura en cada punto, del tiempo de cocción. En un horno de leña sin sensores, controlar esto en 1000 piezas es físicamente imposible. Deberían salir todas diferentes, unas más pequeñas, otras más torcidas. Pero son como clones. Y un detalle más: no hay cementerio de piezas defectuosas. En la cocción artesanal, hasta un 70% de las piezas irían al desecho. ¿Dónde están las montañas de porcelana rota alrededor de las fábricas? ¿Dónde están los planos de ingeniería de los hornos en lugar de los dibujos de los artistas? Da la sensación de que las vajillas simplemente las sacaron listas de cajas. Y para entender de dónde vienen esas cajas, habrá que meterse en la química. Ahora, hay porcelana cuya mitad de su composición es hueso calcinado de ganado vacuno. La ceniza de hueso, en busca de transparencia y resistencia, llega hasta el 50% de la masa. Ahora hagan cálculos. Cientos de miles de piezas significan toneladas de huesos, mataderos gigantescos, una logística de recolección y calcinación hasta obtener fosfato puro.
El olor de semejante producción sería insoportable. Ningún gobernante habría instalado algo así cerca de su residencia. Y en los grabados antiguos se ven fábricas limpias entre parques bien cuidados, damas con sombrillas. Eso no es una fábrica, es un escaparate. Más bien almacenes de distribución de lo que se lograba encontrar. Y un enigma aparte es el esmalte. Su expansión térmica debe coincidir perfectamente con la del cuerpo de la pieza, o si no, la capa vítrea se llena de grietas o se desprende. Hoy en día, ese par se ajusta en laboratorios con análisis espectral, pero la porcelana perfecta apareció como de golpe, sin siglos de prueba y error infantil. Y ahí surge la cuestión de la escala. Dividan toda esa masa de vajilla entre el número de familias nobles de aquella época. Resultaría que cada conde debía tener unas 50 vajillas y romperlas a diario para tener buena suerte. Las cifras no cuadran de manera alarmante. Solo queda una de dos opciones. O había muchas más personas de lo que nos dicen, y la catástrofe que las diezmó ocurrió hace muy poco. O la producción estaba automatizada, funcionaba las 24 horas y abastecía a una civilización de millones de personas que fue borrada de los libros de texto. Y aquí es momento de hacer una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esto ni siquiera es vajilla? Escuchen cómo suena la porcelana. Un sonido puro, prolongado y agudo. Es un dieléctrico y un excelente resonador. Existen jarrones de 2 o 3 metros de altura en los que es imposible poner flores simplemente por su tamaño. ¿Para qué servían? Y si aquellos elegantes utensilios y esos gigantes no eran adornos de mesa, sino parte de algún sistema técnico: iluminación, comunicación, transmisión de energía desde el aire, del que solo unos pocos sabían y que después todos olvidaron. Suena a fantasía, pero hay un objeto que convierte esta fantasía en un hecho de ingeniería. Ahora expliquen cómo se hacía a mano. El artesano corta arcilla cruda y oscura y no ve el resultado. La masa se vuelve transparente solo después de una cocción a alta temperatura. Un error de una fracción de milímetro y el rostro en el retrato se distorsiona. Para crear algo así, hay que convertir los tonos de gris en micras de grosor y eliminar la capa exactamente a la profundidad deseada. Es un problema inverso para una máquina de control numérico, un fresado tridimensional basado en un modelo matemático. A mano es tan imposible como tallar un microchip con un cuchillo. Y sin embargo, hay muchas litofanías en los museos. Así que existían máquinas, escaneo y transferencia de la imagen al material, y entonces encajan en su lugar las vasijas gigantes. La arcilla cruda de tal masa debería deformarse bajo su propio peso. Las paredes inferiores no soportarían los niveles superiores. Para mantener una geometría perfecta, solo podría haber sido mediante un endurecimiento instantáneo. Y eso ya no es cocción, sino fundición en frío. Masa líquida, un geopolímero, vertido en un molde y endurecido hasta volverse tan sonoro como el vidrio. Un solo molde lo explica todo de golpe. Miles de objetos idénticos, ausencia de contracción y dimensiones imposibles. Solo queda una pregunta, la más difícil. ¿Para quién se fundió todo esto? Las fábricas imperiales no producían porcelana en ese entonces, se la apropiaban. Fíjense en un detalle. En muchos objetos antiguos, el sello está sobre el esmalte, sobre el barniz. Se borra. Está colocado claramente después de la fabricación de la pieza. No es la firma del creador, es el número de inventario de quien encontró lo ajeno y lo declaró propio. Y si es así, vivimos en un mundo donde el sentido de las cosas se ha perdido. Solo queda la forma. Observen los contornos de los jarrones y soperas antiguos. Costillas acanaladas, tapas abovedadas, abundancia de oro, armazones metálicos. Todo esto se parece sospechosamente a los aisladores de las líneas de alta tensión. El oro es un excelente conductor. ¿Y si las copas fueran condensadores, y los jarrones, resonadores de campo, partes de un sistema energético doméstico que tomaba corriente literalmente del aire? Ese mismo principio al que Nikola Tesla estuvo a punto de llegar. Nosotros servimos sopa en estos aparatos, como alguien que encuentra un dispositivo complejo y lo adapta para usar como tabla de cortar. Conservamos la carcasa y perdimos la función. Y si esto es cierto, los restos de aquella red eléctrica deberían encontrarse no en un solo país,
sino en todo el mundo al mismo tiempo. La logística también lo confirma. Nos dicen que las materias primas se transportaban por miles de kilómetros en caminos de tierra embarrados, en carretas sin muelles. Con esos caminos, la porcelana habría costado decenas de veces más que el oro, y sin embargo, hasta los comerciantes podían costearla. Un absurdo económico, a menos que el transporte fuera completamente diferente y la producción local, hecha a partir de mapas uniformes entregados por alguien. Un día, este legado se exhibió al público. Las exposiciones universales de mediados del siglo antepasado. El Palacio de Cristal, armado en cuestión de meses, miles de piezas impecables como surgidas de la nada. Ayer, caballos y hornos. Hoy, gigantes de vidrio y obras maestras de precisión. Parece que no fue un escaparate del progreso, sino una gigantesca liquidación de lo desenterrado, presentado como inventos propios. Por eso, tras las exposiciones, las tecnologías se perdían, las fábricas cerraban, los secretos desaparecían. Mostraban, vendían y ocultaban las pistas, y la prueba de que el mundo anterior realmente pereció yace literalmente bajo nuestros pies. Y este revoltijo tiene una firma, impensable para la edad de oro de la nobleza. El análisis espectral de pinturas antiguas encuentra elementos de tierras raras, uranio, compuestos que hoy se usan en la electrónica y el espacio. Un púrpura imposible de lograr con métodos comunes. Oro aplicado en capas de solo unos átomos. Tanta complejidad para un simple plato no tiene sentido. A menos que el plato haya cumplido funciones que ni imaginamos. También hay una pista silenciosa en la gente. Si miles de artesanos hubieran trabajado durante siglos con plomo en el esmalte y mercurio en el dorado, habrían muerto jóvenes y en masa, y alrededor de los talleres habría enormes cementerios. No existen. Ni registros, ni tumbas. Eso significa que el proceso era singente y automatizado. Súmenlo todo. Vivimos sobre las ruinas de una civilización que pereció en una catástrofe del siglo antepasado. A los nuevos dueños del mundo les bastó con un cálculo simple. Si la gente supiera quiénes fueron sus antepasados y qué poder tuvieron, no se podría controlar a la multitud. Es imposible obligar a alguien a bajar a una mina por monedas si sabe que su bisabuelo sacaba energía del aire y que un autómata le moldeaba los platos. Por eso en los museos no se puede tocar con las manos. No cuidan el esmalte. Temen que bajo los dedos sientan la verdad. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.